Doy gracias a Dios porque me permite la grabación de este tema. Vamos a seguir hablando acerca de la vida de José y vamos a leer eh, algunos textos del capítulo 41 del Génesis, donde se habla de José. Eh, Dice a partir del versículo 1: al cabo de 2 años, Faraón tuvo un sueño. Le pareció que estaba junto al Nilo. Así que Faraón, 2 años después de que el copero volviera a estar con él a su servicio, tuvo un sueño, y ese sueño vamos a leer en la Biblia cómo fue. La primera declaración es que tuvo un sueño, y no uno, sino dos sueños, y los tuvo de esta manera. Primero, le pareció que estaba junto al río Nilo, el río Nilo, y que del río subían 7 vacas hermosas y muy gordas, y que se pusieron a pasear en el prado. O sea, él ve salir del río 7 vacas hermosísimas, gordas, que el prado pues tenía mucho pasto, porque las vacas comenzaron a pasear en el prado. Y cuando estaban las vacas paseando así, dice, y que otras 7 vacas subían detrás de tras ella del Nilo, o sea, del mismo río donde habían salido las 7 vacas hermosas, ahora salían otras 7 vacas feas, enjutas, y esas vacas feas y enjutas se acercaron a las vacas hermosas que estaban a la orilla del río. Y las vacas feas y enjutas se comieron, devoraron a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Así que él lo que ve es 7 vacas que salen del río, empiezan a comer, estaban muy hermosas, había bastante pasto, y después salen 7 vacas enjutas, flacas, macilentas, y que se comen a las 7 vacas que estaban eh, hermosas. Sin embargo, aunque el texto no lo dice aquí todavía, pero adelanto un poquito, eh, las vacas flacas y feas, después que se comieron a las 7 vacas que estaban hermosas, siguieron flacas y enjutas. Dice a partir del versículo 5: de nuevo se durmió y tuvo un segundo sueño. Vio 7 espigas llenas y hermosas que crecían en una misma caña. Después salían otras 7 espigas menudas y abatidas por el viento solano. El viento solano es un tipo de viento sur que es muy dañino para la vegetación en estos lugares. Y dice, y las 7 espigas menudas devoraron a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón y vio que había sido un sueño. Así que cuando Faraón se despierta y se da cuenta, había tenido dos sueños parecidos de una manera, distintos de otra, porque en vez de vaca vio espigas, pero se parecían porque las vacas malas se comían a las buenas, porque las espigas malas se comían a las buenas, y entonces él quedó intrigado. ¿Qué es lo que estaba pasando? Dice la Biblia, a la mañana su espíritu estaba agitado y mandó a llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios. Los contó su sueño,
pero no hubo quien los interpretara. Bueno, cuando Faraón se levanta y se acuerda de estos sueños, él no sabía lo que significaba, pero quería saberlo porque sabía que algo importante había pasado. No era costumbre, parece, que Faraón soñara dos cosas así, y no era, porque esto era algo que Dios estaba dirigiendo. Dios guió a Faraón en este sueño, pero quiero hacer aquí o señalar lo siguiente: no se quedó Faraón en ese sueño perturbándole, machacándole en la cabeza. Él enseguida sabía que un mensaje se le había transmitido, pero necesitaba saber qué cosa era, a quién acudir en semejante situación, a quién acudir. Pues lo lógico es acudir a los magos, a los supuestos científicos de Egipto de aquel tiempo, a los que interpretaban los sueños, los que conocían de los misterios, del trato de los seres del más allá o de los dioses, que me refiero a esto del más allá, a los dioses, según las creencias que ellos tenían, cómo los dioses actuaban con el ser humano, pero también otra creencia, que las personas muertas en realidad no estaban muertas, sino que se comunicaban a través de personas con los vivos y les enseñaban. ¿Qué quería enseñarle los fallecidos o los dioses a Faraón? Pues él busca las personas que decían que tenían la capacidad de comunicarse con los dioses o con los que habían muerto. Esto es parecido a cuando Nabucodonosor en Babilonia tuvo el sueño, que finalmente fue Daniel el que lo interpretó, pero que llamó a todos los caldeos, a todos los magos, astrólogos, adivinos, llamó a todos y ninguno pudo. Eh, Me llama la atención también con lo siguiente, es que cuando el copero y el panadero tuvieron sus sueños, los dos en la misma noche, cada uno su sueño distinto, también ellos trataron de averiguar con otros qué significaba. Pero es la primera vez que por lo menos yo leo en la Biblia que José le dice al copero y al panadero que los misterios son de Dios, pero que Dios le dio a José la capacitación para interpretar los sueños, porque lo que yo había estudiado de José anterior era que él había tenido los sueños y se veía que esos sueños significaban que él iba en algún momento a dirigir, a gobernar sobre sus hermanos y sobre su padre. Pero José apareció en escena preparando el camino para esto que estaba sucediendo con Faraón. Cuando nadie pudo dar la interpretación a Faraón, ahí fue que el copero se acordó de José y se acordó de sus sueños y del sueño del jefe de los panaderos. Por lo tanto, cuando uno lee en la Biblia se da cuenta que no fue que el copero voluntariamente se le olvidó o que fue desagradecido y se olvidó de José. Dios estaba obrando, Dios estaba guiando las cosas y Dios, no voy a usar de esta manera, a mi forma de expresarme y a mi forma de hablar lo que mi mente tiene. Dios le prohibió, le quitó, le borró de la cabeza al faraón esto que había pasado, porque este era el momento propicio en que el copero debía recordarle a Faraón y haberle hablado de José.
Porque si en un momento anterior el copero va con Faraón y le habla de un esclavo hebreo que está preso, que está injustamente, Faraón podría haber pensado cuántas personas injustamente están presos. Las cárceles se han creado para que en ellas estén las personas malhechores, los que cometen los delitos. Pero en realidad, en la vida real, las cárceles están llenas de personas maleantes, pero muchas veces están llenas también de personas que han sido inocentes. ¿Cuántas personas habrán muerto acusados de matar a otro y lo han matado o han muerto en las cárceles y ellos eran inocentes? Hoy en día, con los adelantos de la genética y del ADN, conocimiento del ADN, se ha descubierto que personas que inclusive estaban esperando el momento de su ejecución, le han hecho una prueba de ADN y se ha visto que eran inocentes y en vez de morir han salido en libertad. Son cosas que pasan en el mundo, pero después que el faraón tuvo estos sueños, era el momento propicio para que el copero le dijera, mira, recuerdo esto. Y ahora voy a leer en la Biblia lo que el copero le dice a Faraón. Versículo 9 en adelante. Entonces el jefe de los coperos dijo a Faraón, ahora me acuerdo de mis faltas. Cuando Faraón se enojó con sus siervos, nos echó en la prisión del capitán de la guardia a mí y al jefe de los panaderos. Yo y él tuvimos un sueño una misma noche, cada uno con su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, sirviente del capitán de la guardia, ese era Potifar. Se lo contaron y él interpretó cada uno nuestros sueños, o a cada uno nuestros sueños. Y tal como él lo declaró, así sucedió. Yo volví a mi puesto y el otro fue colgado. Vemos aquí en esta declaración del jefe de copero que hasta el momento todo esto fue obra de Dios. Dios estaba guiando la vida de José, estaba preparando el camino para la obra de José y también, repito una vez más, para la formación del pueblo de Israel, el pueblo que Dios llamó para que fuera su representante en este mundo. Llegó el momento propicio para que el copero dijera esto a Faraón, porque Faraón se enfrentó con la realidad que él había tenido sueños, llamó primero a los sabios de él y ninguno pudo darle una interpretación. Ahora, cuando el copero habla y Faraón conoce, entonces Faraón se guió por lo que el copero estaba haciendo y vemos cómo la historia de José va tomando otro giro, otra forma. Y vamos a seguir eh, leyendo lo que la Biblia dice. Entonces Faraón envió a llamar a José. Lo sacaron corriendo de la cárcel, le cortaron el pelo, mudaron sus vestidos y fue y lo llevaron ante Faraón. Le cambian el vestido porque allí el vestido de José era el vestido de los presos, que no era un vestido bueno, era algo malo. La costumbre de los faraones, de los egipcios era afeitarse, se afeitan a José, le cortan el pelo, lo preparan para que vaya delante de Faraón. Dice el texto, entonces, repito, entonces Faraón envió a llamar a José
lo sacaron corriendo de la cárcel. El faraón llamó, pues se apresuraron con José. En una forma apresurada, cortaron el pelo, le mudaron sus vestiduras y lo llevaron ante Faraón. Y aquí tenía Faraón a José frente a él. Faraón dijo a José: he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, pero oí decir que tú oyes sueños y los interpretas. Presenta a Faraón directamente así: tengo sueños, nadie me los interpreta. Oí decir que tú, ¿de quién oyó? Del jefe de los coperos. Allí se acordó José que el jefe de los coperos no se había olvidado de él. Se acordó, no supo José que el jefe de los coperos no se había olvidado de él. Entonces Faraón le pide: ¿me puedes tú interpretar el sueño? Entonces vamos a fijarnos en la forma en que José responde. José respondió a Faraón: no está en mí. Dios será el que responda paz a Faraón. Cuando Faraón se dirige a José como la persona que puede oír para darle la interpretación, José no se llena de vanidad o de orgullo y dice: sí, sí, yo, dime, dime. No, él le dice: no soy yo. No es que yo tenga algo especial, sino que Dios es el que responde, va a responder paz, o sea, para bien a Faraón. José desvía la atención de Faraón de él a Dios. Cuando el copero José le habló y le dijo que se acordara de él con Faraón, ahora José, cuando está frente a Faraón y Faraón se dirige a José, José le dice a Faraón no lo que él le había dicho al copero, sino desvía la atención de él y la pone en Dios por más de un motivo. Primer motivo, porque el que merece la honra de todas las cosas es Dios y no la persona. Lo que José podía hacer era porque Dios le había dado la potestad de hacer y de conocer, pero la sabiduría y el conocimiento vienen de Dios. Y también la solución para el problema vendría de parte de Dios y no de parte de José, aunque José era el elemento humano para que la sabiduría de Dios se conociera y se siguiera lo que Dios quería que se siguiera, y José era el que llevaba la atención de Faraón hacia Dios. Finalmente a Dios es el que hay que darle el atributo, el crédito de todas las cosas. Así cada hijo de Dios que estamos en el mundo o que han estado en el mundo o vayan a venir al mundo, nunca debe llevarse la impresión que estamos llamando la atención hacia nosotros mismos, sino que estamos llamando la atención hacia Dios, que es a quien hay que adorar, al que hay que agradecer, es el dador de toda buena dádiva. Bueno, hasta aquí llegamos con este tema de la vida de José. Te pido que lo compartas con otras personas para que también este tema pueda llegar a otras personas. Y nos vemos en la próxima, donde seguiremos hablando acerca de José.